Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querida alma en reconexión? Pues hoy vamos a hablar del eneatipo 6. Sabes que estamos hablando de los tipos de personalidad y hoy vamos a hablar de uno de los tipos de personalidad mental, porque el 6, junto con el 5 y el 7, forman la triada de los mentales. Si entiendes la vida por la cabeza, si la analizas y la piensas mucho, es muy posible que seas un eneatipo mental. Pero si además eres como muy prudente y un poquitín cobarde, como que te piensas mucho las cosas antes de hacerlas, entonces es muy posible que seas un eneatipo 6, que lo llaman también el leal, pero a mí personalmente me gusta más llamarlo el inseguro, porque creo que esa es la característica básica que define este tipo de personalidad, y es que duda muchísimo de lo que tiene que hacer. Bueno, yo soy un tipo de personalidad 6, o sí, lo sigo siendo, aunque lo tengo muy trascendido, pero conozco mucho este tipo de personalidad porque lo he vivido en carne. ¿Cómo se forja un tipo de personalidad 6? Bueno, pues los 6 en la infancia casi siempre han tenido una figura de poder que les daba bastante miedo. Le daba miedo papá o le daba miedo mamá o algún hermano o algún profe, alguien que estaba muy presente en su vida que les daba bastante miedo y bastante pavor. Pero a la vez se sentían protegidos por esa figura de poder, porque como era tan poderoso, se dieron cuenta de que si se portaban bien y hacían más o menos lo que esa persona les decía, esa persona les protegía. Entonces hay como un doble sentido de miedo y de protección, que es lo que forja este tipo de personalidad. El 6 es mental. ¿Qué quiere decir esto? Que le interesa analizar cómo funciona la vida. Es muy curioso, le gusta mucho leer, investigar, le interesan todos los temas mentales, todos los temas de estudio, le interesa todo y le gusta analizar las cosas, es muy analizador. Hay tres tipos de personalidad en el 6. Esto es interesante porque, bueno, todos los eneatipos tienen subtipos, pero en el 6 están tan marcados que tengo que hablar de ellos. Está el fóbico, el contrafóbico y el racional. Y parecen diferentes, pero todos son un 6. El fóbico, el primero, es el que se ha formado un poco como te he contado. Una figura de poder a la que tiene miedo, entonces tiene fobia y se esconde, se oculta y genera un carácter bastante amable, bastante adaptativo, que se intenta integrar, es tranquilo. Pero luego está el contrafóbico, que es el segundo subtipo, que lo que hace es que se enfrenta a esa autoridad. Siente ese miedo, pero lo que hace es enfrentarse y genera rebeldía, que es el abogado del diablo. Al 6 también se le llama el abogado del diablo pensando en este subtipo. Entonces, este tipo de personas que de base tienen miedo, pero hacen cosas como muy arriesgadas. Por ejemplo, el que va a escalar el Everest de base suele tener miedo, pero lo hace como para demostrarse a sí mismo que puede. Son gente que a lo mejor hace parapente o hace submarinismo en profundidades extremas. Este tipo de personas suelen ser seises contrafóbicos. Y luego están los últimos, que son los racionales, que lo que han hecho es sido racionalizar y enfriar lo que han sentido. Entonces, no es un fóbico, que es cálido, amable y es muy fácil estar con él, sino todo lo contrario. Son personalidades muy mentales y muy frías que ponen bastante distancia y que pueden incluso llegar a parecerse al 5, al ermitaño, pero no llega a ser un 5 porque la herida de base, en este caso, es la cobardía. El eneatipo 6 es una persona con la que es muy fácil hablar. No son personas invasivas. Ninguno de los mentales suelen ser tipos de personalidad invasivos. Dejan bastante espacio y les gusta que les dejen bastante espacio. Si convives con un 6, te vas a dar cuenta de que es una persona con la que es muy fácil conversar, siempre tiene muchos temas de conversación, profundizan también mucho en todo el tema de investigación, como lo hacen los 5, les interesa todo, están abiertos a todo, su mente es abierta, es rica, eh, las charlas son realmente muy, muy amenas, pero necesitan que les dejes un poco de espacio.
no es una persona emocional, entonces no puedes estar todo el día encima de ella, abrazándola y besándola y diciéndole lo mucho que la quieres, porque se van a agobiar. Entonces, el 6 necesita su espacio, necesita su tiempo de estar con personas, pero también necesita su tiempo de estar tranquilo y de dedicar su momento de vida a temas que le interesan. Porque como es mental, tiene una insaciable necesidad de conocimiento. Si vemos el símbolo del eneagrama, verás que el 6 está unido al 9 y está unido al 3. De hecho, es el triángulo perfecto de los tipos de personalidad que generan, digamos, el origen, ¿no? Entonces, el 6 está en una esquina y cuando se descentra se va al 3 y se centra desde el 9. Te lo explico. ¿Qué le pasa al 6 cuando se pasa de vueltas? Cuando le da tantas vueltas a la cabeza que no sabe pararlo. Pues que se descentra y se va al 3. Empieza a hacer cosas, quiere como brillar, quiere como deslumbrar, pero como su base no es esa, pues digamos que no se siente cómodo. Entonces puede empezar a generar proyectos, a hacer cosas y a trabajar muchísimo y muy productivamente, pero sin llegar a sentirse cómodo o a gusto. Porque la base del 6 es la mente. Entonces, en ese mundo productivo de luces, de imágenes, no se siente totalmente cómodo y a gusto. Porque el 6 necesita sentirse protegido y necesita algo de protección. Y cuando se expone tanto, no se siente cómodo. Entonces, es un productivo estresado. No es un productivo, digamos, pleno y centrado. El 6 se centra desde el 9. ¿Esto qué quiere decir? Que las buenas cualidades del 9 son de las que tiene que aprender el 6. El 9 es el pacificador. Entonces, el 6 tiene que aprender a tranquilizarse y a pacificar su mente. ¿Por qué? Porque la mente del 6 va loca. Esto es un caballo desbocado. Entonces, un 6 puede entrar en pánico muy fácilmente. Por ejemplo, vas por la carretera y una moto te adelanta muy rápido. Pues el 6 empieza a pensar, seguro que más adelante ha tenido un accidente y me lo voy a encontrar y lo voy a atropellar y va a haber un macro accidente. O sea, así funciona la mente 6. Es una cabra loca que va a todo tipo de revoluciones, entonces hay que aprender a pararla. ¿Y cómo se para? Desde la acción pacífica. Al 6 le va muy bien practicar yoga, practicar tai chi, hacer meditación, cualquier tipo de actividad que pare su mente. Porque si no, al final entra en bucle y un 6 puede estar horas parado en una silla pensando. Esto es algo incomprensible, por ejemplo, para un 2, que es emocional y que necesita estar constantemente con personas y hablando de sus sentimientos. Esto no entra en la cabeza de un 6. El 6 puede estar perfectamente solo dándole vueltas a su cabeza sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué necesita un 6? Un 6 necesita de nuevo, igual que el 5, bajar a tierra. Bajar todo lo que tiene aquí a la acción. Hacer cosas con tus manos, hacer algún tipo de deporte o hacer manualidades o ejecutar. Porque tienes muchísimas ideas y tienes ideas increíbles, pero si te quedas aquí no consigues materializarlas. Entonces, de nuevo, planificar con la acción y en tu caso también con la emoción. Porque cuando un 6 consigue conectar también con sus sentimientos, aprende a conocerse y habla también de sus sentimientos, es un 6 tremendamente rico y completo, que aporta muchísimo a otras personas. También pueden ser muy buenos profesores, porque profundizan mucho en lo que es el conocimiento. Y si son buenos comunicadores, van a ser también unos profesores maravillosos. Si crees que eres un 6, posiblemente en este momento estarás dudando, porque como el 6 es la duda, siempre está. Es que, vale, puede que sea un 6, pero es que también parezco un 5, pero es que también tengo un poco de 2, ¿y si soy un 1? Si estás así, dudando, es muy posible que seas un 6, porque el 6 vive la duda de un modo tan intenso, tiene tanto miedo a equivocarse, a no hacer lo correcto, que lo que hace es que se paraliza. Es lo que se llama parálisis por análisis. Le damos tantas vueltas a las cosas que al final, parálisis. Y esto es precisamente el talón de Aquiles del 6 y es lo que hay que trascender.
Si quieres profundizar más en el 6, te animo a que hagas la formación que vamos a empezar ahora de Reconecta con tu alma siguiendo las fases de la luna. El primer mes, el mes de marzo, vamos a profundizar totalmente en esto, en los tipos de personalidad. Así que entra en carmelasimple.com y apúntate ya al curso. Hay plazas limitadas y ya hay mucha gente apuntándose, porque las personas que ya lo han hecho quieren volver a repetir, porque hay tanto de lo que hablar, hay tanto en lo que profundizar, nos conocemos tan poco y hace tanta falta, ¿verdad? Así que te animo, de verdad. Y todos los días te mandaré un audio, hablando de estos temas, ¿vale? Cuídate mucho, seisito mío. Chao.